No te has de quejar de la despedida. Nunca, mi buen señor presidente. Durante décadas, el nombre de Clavillazo ha sido sinónimo de risas, carisma y genio en el cine mexicano. Un hombre que conquistó multitudes con su manera inocente pero profundamente crítica, capaz de transformar cada gesto en humor puro. Sin embargo, detrás de la cámara se escondía una historia oscura, marcada por la envidia, las traiciones y una humillación pública que cambiaría su vida para siempre. Muchos dicen que su trágica caída tuvo un nombre y un responsable: Cantinflas, el hombre más poderoso de la comedia mexicana. Lo que pocos saben es que entre Clavillazo y Cantinflas existía una rivalidad silenciosa, alimentada por disputas de ego, celos y poder dentro de la industria cinematográfica. Mientras Cantinflas subía a la cima, protegido por los grandes productores y políticos de la época, Clavillazo fue empujado a las sombras, enfrentando puertas cerradas, contratos cancelados y una persecución velada que lo llevó a la ruina. Amigos cercanos informan que fue humillado públicamente, ridiculizado en eventos y saboteado entre bastidores, todo para que su estrella nunca brillara más que la del Mimo de México. Y lo más triste es que esta guerra invisible no terminó en los escenarios, lo persiguió hasta sus últimos días, cuando la soledad y el olvido lo consumieron por completo. ¿Qué pasó realmente entre ellos? ¿Por qué Clavillazo, que tenía todo para ser uno de los más grandes de la historia, terminó sus días en silencio y pobreza, mientras Cantinflas era celebrado como un héroe nacional? Prepárate, porque las respuestas son más oscuras de lo que muchos creen. Y al final de este video, descubrirás una revelación impactante que pocos tuvieron el coraje de contar. Pero antes, si te gusta conocer el lado oculto de las leyendas del cine, suscríbete ahora al canal y activa Tinkerbell, porque ayuda a YouTube a comprender que nuestro contenido merece llegar a más personas y nos motiva a seguir trayendo historias que pocos tienen el coraje de revelar. Si puede apoyar aún más, use el botón Super Thanks y ayúdenos a mantener viva la memoria de estos grandes artistas. Pero si no puedes, deja tu comentario diciendo lo que más te sorprendió de esta historia. Quédate hasta el final, porque lo que revelaremos sobre la muerte de Clavillazo te dejará completamente sin palabras. Antonio Espino y Mora nació en Puebla en 1910, en una época en que México aún se reconstruía tras las heridas de la Revolución. Era un niño de mirada curiosa y sonrisa fácil, que incluso entre las dificultades de una familia sencilla, encontraba alegría en las pequeñas cosas. El padre trabajaba largas horas en oficios serviles, y la madre, una mujer firme, hacía todo lo posible para mantener a sus hijos alimentados y unidos. La casa era modesta, hecha de madera y barro, pero llena de vida, de risas y de historias contadas a la luz de las velas. Desde pequeño, Antonio mostraba una mirada atenta al comportamiento de las personas, observaba la forma en que los adultos reaccionaban al dolor y al humor, como un simple comentario podía aliviar la tensión de un día difícil. Esta capacidad de percibir emociones y convertirlas en expresiones divertidas fue la primera señal de que llevaba algo especial. Creció en medio de vendedores ambulantes, artistas callejeros y soñadores que encontraban en las plazas y ferias el único escenario disponible. Fascinado, observaba payasos, magos y narradores que, con ropas gastadas y rostros pintados, conseguían arrancar risas sinceras de quien poco tenía. Poco a poco, fue aprendiendo que la risa era más que un sonido, era una forma de resistencia, una forma de decir todavía estamos aquí incluso cuando todo parecía perdido. En su adolescencia, intentó varios trabajos: ayudante en almacén, vendedor, incluso cargador en ferias. Pero ninguna de estas ocupaciones lo llenó. Lo que realmente lo movió fue la energía de la audiencia, la sensación de ver a alguien sonreír. En pequeñas actuaciones improvisadas para amigos y vecinos, imitaba figuras del vecindario y creaba personajes cómicos inspirados en las personas que conocía. Era el tipo de humor que nacía de la observación, la vida cotidiana, la simplicidad, algo que se convertiría en su marca más adelante. La ciudad donde vivió lo moldeó profundamente. Puebla, con sus tradiciones populares y su intensa religiosidad, era también un lugar de contrastes sociales, y Antonio creció viendo tanto el lujo de los centros urbanos como la pobreza de las periferias. Este contacto con realidades tan distintas le enseñó a comprender el corazón del pueblo mexicano, a reírse de sus propios dolores y a convertir tragedias en historias divertidas. Más que hacer reír,
Aprendió a comunicarse con las personas más humildes, a hablar su idioma, no el de los libros, sino el del alma. Cuando decidió abandonar las obras ordinarias y dedicarse al arte, se enfrentó a la resistencia de la familia, que veía el teatro como un camino incierto y arriesgado. Sin embargo, siguió adelante, impulsado por una intuición casi espiritual de que su destino estaba en los escenarios. Participó en pequeños grupos teatrales y presentaciones de variedades, a menudo sin recibir nada a cambio, solo por la oportunidad de estar frente a una audiencia. En cada ensayo, perfeccionó el ritmo, la expresión y el tempo cómico, rasgos que luego lo transformarían en uno de los humoristas más carismáticos de su generación. Los primeros años fueron duros. Dormía en pensiones baratas, viajaba de ciudad en ciudad, a menudo con el estómago vacío, pero con el corazón lleno de esperanza. El contacto con otros artistas itinerantes lo marcó profundamente. Aprendió de ellos la importancia de la disciplina y la improvisación, y a comprender que el humor podía nacer tanto del dolor como de la alegría. Fue en esta fase de lucha que comenzó a moldear la esencia de lo que más tarde sería Clavillazo, un personaje que mezclaba inocencia, exageración y una sabiduría disfrazada de simplicidad. Antonio percibió que la comedia podía ser su forma de escapar del sufrimiento, pero también de ofrecer consuelo a quien la veía. En cada presentación, veía en los rostros de la platea el reflejo de la propia infancia, marcada por privaciones, pero también por una voluntad inmensa de seguir riendo. Y fue así, con coraje y sensibilidad, que aquel niño pobre de Puebla dio los primeros pasos hacia la inmortalidad artística, sin imaginar que un día su nombre se convertiría en sinónimo de alegría para millones de personas, aunque la vida jamás le hubiera ofrecido un camino fácil. El nacimiento del personaje que marcaría para siempre la comedia mexicana ocurrió de manera casi accidental, en una noche cualquiera en un pequeño teatro de barrio en la Ciudad de México. Antonio Espino, ya conocido por su talento improvisador, estaba reemplazando a otro comediante que había faltado a la actuación. Sin guión, sin vestuario preparado, e impulsado solo por el instinto y la necesidad de entretener, creó allí, ante una audiencia modesta, lo que se convertiría en su alter ego, Clavillazo. Se inspiró en las figuras que conocía desde la infancia: el hombre del pueblo, el trabajador humilde, el vendedor ambulante que siempre tenía una broma lista, incluso cuando la vida le daba pocas razones para sonreír. En el escenario, exageró los gestos, creó una mirada medio perdida y una risa nerviosa, y luego soltó la frase que cambiaría todo: pura vida. El público estalló en carcajadas. Había algo genuino en esa expresión, una especie de optimismo inocente y torpe, que reflejaba perfectamente el espíritu del pueblo mexicano de la época, cansado de las dificultades, pero aún capaz de reírse de sí mismo. Esa noche, sin darse cuenta, Antonio había dado vida a un mito. A partir de ese momento, Clavillazo comenzó a crecer. Su forma torpe, su postura encorvada y sus movimientos torpes se han convertido en parte de un lenguaje corporal único. No era solo un personaje divertido, era un espejo de la sociedad. En cada broma había una crítica disfrazada, un comentario sutil sobre las desigualdades y la hipocresía de la élite. El público se reconocía en él, y eso es exactamente lo que lo hacía tan poderoso. Mientras que muchos comediantes de la época apostaban por personajes caricaturescos y exageradamente tontos, Clavillazo tenía algo más profundo. Era el retrato del hombre simple que mantenía la dignidad incluso cuando el mundo lo aplastaba. El éxito llegó rápido. Durante las décadas de 1940 y 1950, el nombre de Clavillazo era sinónimo de multitudes. Sus películas se convirtieron en fenómenos de taquilla y sus actuaciones en teatros se llenaron todas las noches. Su eslogan comenzó a aparecer en radios, periódicos y productos populares. Niños imitaban sus gestos, adultos repetían sus frases, y su rostro pasó a estampar carteles por todo el país. Había logrado algo que pocos conseguían: convertirse en símbolo nacional. Pero junto con la fama vinieron también las sombras, el precio de la grandeza. Entre bastidores, Antonio comenzó a sentir el peso de la rivalidad. El meteórico éxito de Clavillazo molestó a otros comediantes que ya dominaban el escenario, principalmente Cantinflas, considerado intocable en la comedia mexicana.
Mientras Clavillazo conquistaba al público con un humor más espontáneo y popular, Cantinflas representaba la sofisticación del hombre inteligente, el payaso que criticaba con inteligencia. Muchos decían que había espacio para ambos, pero las comparaciones comenzaron inevitablemente. Los productores y críticos alimentaron la disputa, cuestionando quién era realmente el verdadero genio de la comedia nacional. La fama también trajo presiones emocionales. Antonio era perfeccionista y sensible, y comenzó a sentirse sofocado por las demandas del estrellato. Pasó a trabajar exhaustivamente, participando en largas filmaciones y agotadoras giras. Incluso exhausto, mantenía la sonrisa en su rostro y repetía su lema pura vida. Pero entre bastidores, ya se veía a un hombre dividido entre el artista y el personaje. Algunos colegas afirman que comenzó a perder el control sobre la creación misma, confundiendo su identidad real con la figura de Clavillazo. Vivía rodeado de aplausos, pero internamente sentía un vacío que el éxito no llenaba. A pesar de las tensiones y las intrigas, no se puede negar que Clavillazo marcó una era. Llevó a las pantallas y escenarios una humanidad cruda, que tocó fondo en los corazones de las personas. Fue divertido sin tener que humillar a nadie, ingenuo sin ser tonto. Al mismo tiempo, profundamente crítico sin parecer ofensivo. Su humor era una mezcla perfecta de ternura y sarcasmo, capaz de hacer reír y pensar al mismo tiempo. Mientras que muchos comediantes buscaban la gloria individual, Antonio solo quería que el público olvidara sus problemas durante unas horas. Pero la industria, como siempre, no perdona a los que brillan demasiado. Y lo que comenzó como un momento mágico de improvisación en un pequeño teatro pronto se convertiría en una lucha silenciosa entre el arte, el poder y el ego. Una batalla que dejaría huellas profundas en el corazón del hombre detrás de la sonrisa. Durante años, la relación entre Clavillazo y Cantinflas fue vista por el público como una amistad entre dos grandes maestros del humor, pero detrás de escena la verdad era bastante diferente. Al principio hubo admiración mutua y cierto compañerismo artístico. Después de todo, ambos representaban al México popular, el trabajador, el humilde, el ciudadano que sobrevivía con humor y creatividad en medio de las dificultades. Sin embargo, a medida que crecía la fama de Clavillazo, el clima de camaradería comenzó a convertirse en una disputa silenciosa. Cantinflas, ya consagrado y protegido por grandes productores, comenzó a ver en el nuevo comediante una amenaza para su reinado. La rivalidad, que inicialmente se limitaba a las comparaciones entre estilos y audiencias, pronto se convirtió en algo más personal y amargo. Clavillazo, con su humor espontáneo y un carisma natural, conquistaba multitudes de forma auténtica, sin depender de grandes campañas o apadrinamientos. Esta autenticidad molestaba a ciertos círculos del medio cinematográfico, que preferían artistas más controlables y políticamente convenientes. Cantinflas, por otro lado, era un hombre extremadamente inteligente y estratega, con buenas relaciones entre empresarios y políticos, lo que le dio un enorme poder dentro de la industria. Hay informes de que, en varias ocasiones, Antonio Espino ha sido apartado de películas ya negociadas, con vagas explicaciones y contratos misteriosamente anulados. Era como si alguien estuviera moviendo las piezas del juego detrás de escena, debilitándolo poco a poco. En entrevistas dadas en los años 60, ya en un momento de creciente frustración, Clavillazo dejó escapar frases cargadas de resentimiento. Una de ellas se haría célebre y simbólica de su dolor. En México gana el talento, gana el poder. La declaración resonó fuertemente, y muchos entendieron de inmediato a quién se refería. Aunque nunca citó nombres directamente, las líneas eran claras. Esta frase fue vista por muchos como un acto de coraje, pero también selló su suerte dentro del medio artístico. Los productores comenzaron a alejarse, y las puertas que antes estaban abiertas comenzaron a cerrarse. El episodio más llamativo de esta tensión ocurrió en un evento benéfico, realizado a mediados de los años 50, donde estuvieron presentes varias figuras del cine mexicano. Clavillazo subió al escenario para dar una breve actuación, pero antes de que pudiera comenzar, Cantinflas, que era el maestro de ceremonias, hizo una serie de comentarios irónicos sobre su estilo y su forma de ser exageradamente simple. Los chistes, aunque enmascarados como bromas, tenían un tono de libertinaje. El público, dividido entre el respeto por Cantinflas y el afecto por Clavillazo,
reaccionó con risas nerviosas. Antonio trató de mantener su sonrisa, pero su expresión revelaba incomodidad y humillación. Los testigos informan que bajó del escenario en silencio y evitó cualquier reunión después del evento. Ese momento marcó el comienzo de un declive casi inevitable. A partir de ahí, la prensa comenzó a retratarlo como un artista difícil, alguien que no se adaptaba a las nuevas reglas de la industria. Comenzaron a circular rumores sobre el comportamiento temperamental y las discusiones con los directores, muchos de ellos posiblemente plantados por quienes deseaban empañar su reputación. El público, que lo amaba, sabía poco de las tramas y manipulaciones que ocurrían detrás de las cámaras. Aún así, Clavillazo mantuvo la postura digna. Seguía apareciendo en programas de radio y en presentaciones más pequeñas, siempre fiel a su esencia. Sin embargo, detrás de escena, se sentía traicionado y cansado. Amigos cercanos afirmaron que se volvió más reservado, prefiriendo el aislamiento a la convivencia con un medio artístico que consideraba hipócrita. El hombre que hizo reír a México ahora enfrentaba el peso de ser olvidado, no por falta de talento, sino por un sistema impulsado por vanidades e intereses. Lo más trágico es que Antonio jamás logró borrar de su mente el episodio de la humillación. En varias conversaciones, años después, decía que aquel momento lo había herido más que cualquier crítica o rechazo. Se sentía agraviado, y con razón. La misma audiencia que lo había aplaudido con fervor ahora parecía distante. Su imagen pública se desgastaba lentamente, no por mérito propio, sino por la influencia de quien tenía el poder de decidir quién merecía brillar y quién debía ser borrado. Clavillazo, el hombre de la risa pura, pasó entonces a llevar dentro de sí un silencio amargo, el tipo de silencio que solo existe en quien fue herido por aquellos que un día llamó colegas. Detrás de la amplia sonrisa y de las expresiones exageradas que encantaban al público, existía un hombre silencioso, lleno de contradicciones y fragilidades. Antonio Espino, el artista que hacía reír a multitudes, era, en la intimidad, alguien que rara vez encontraba paz. Quien lo conoció de cerca afirmaba que tenía dos rostros, el de Clavillazo, expansivo, generoso y juguetón, y el de Antonio, introspectivo, sensible y marcado por un sentimiento constante de soledad. Fuera de los escenarios, vivía en busca de un equilibrio que parecía inalcanzable. Su vida amorosa fue una secuencia de pasiones intensas, pero también de desilusiones que lo dejaron emocionalmente agotado. Su gran amor habría sido Elena Ríos, una bailarina de teatro con quien vivió una relación que combinaba pasión y conflicto en dosis iguales. Los dos se conocieron durante una gira, y desde el primer instante hubo una conexión fuerte, casi obsesiva. Elena era hermosa, talentosa e independiente, rasgos que deleitaban a Antonio, pero al mismo tiempo despertaban en él celos incontrolables. Las discusiones entre la pareja eran frecuentes, alimentadas por inseguridades y la agitada vida que ambos llevaban. Ella lo admiraba como artista, pero sufría el peso de vivir al lado de un hombre que, incluso rodeado de aplausos, llevaba un vacío difícil de comprender. Cuando la relación finalmente terminó, Antonio quedó devastado. Sus amigos le contaron que pasó meses sin presentarse, encerrado en su casa, escribiendo cartas que nunca envió y revisando fotografías antiguas. A partir de esta ruptura, su relación con el amor se volvió más compleja. Tuvo otros enredos, algunos breves, otros marcados por un intento desesperado de encontrar estabilidad emocional. Sin embargo, la fama y el temperamento difícil hacían casi imposible mantener una convivencia duradera. Era generoso con los que amaba, regalaba, protegía y se entregaba por completo, pero también podía ser impulsivo, abrumado por rabietas o melancolía profunda. Su sensibilidad artística lo hacía vulnerable a los extremos, o amaba con intensidad, o se cerraba en silencio. A lo largo de los años, y especialmente después del comienzo del declive de su carrera, Espino se sumergió cada vez más en periodos de introspección. Las casas donde vivía se convirtieron en lugares solitarios, donde pasaba noches en claro, reflexionando sobre el pasado. Solía ver sus propias películas con el sonido bajo, como si quisiera volver a visitar ese tiempo de gloria sin el ruido de las risas de la audiencia. En algunas entrevistas, mostró una honestidad brutal sobre sí mismo. Una vez, al ser preguntado sobre lo que significaba ser un comediante, respondió: hacer reír al público es fácil, lo difícil es hacer reír a uno mismo.
Esta frase, dicha con una media sonrisa, reveló más sobre su alma que cualquier biografía. Era la confesión de un hombre que había aprendido a ocultar el dolor detrás de la máscara de la risa. Detrás de escena, era conocido por su generosidad. Ayudó a colegas en dificultades, ofreció dinero a artistas en ciernes, a menudo, visitó orfanatos para realizar actuaciones gratuitas. Muchos afirmaron que era incapaz de ver a alguien sufriendo sin tratar de ayudar. Pero esa misma empatía lo dejaba más expuesto al sufrimiento ajeno, y llevaba a casa las historias tristes que escuchaba, como si absorbiera el dolor de los demás. Esto lo dejó agotado emocionalmente. En los últimos años de vida, Clavillazo se volvió más reservado, prefiriendo la convivencia de pocos amigos leales. Algunos decían que se había convertido casi en un ermitaño, mientras que otros aseguraban que seguía escribiendo guiones e ideas de películas que nunca llegaron a producirse. Había en Antonio una lucha constante entre el deseo de seguir creando y la incapacidad de lidiar con un mundo artístico que lo había olvidado. A medida que pasaba el tiempo, el hombre alegre que decía pura vida, se veía rodeado de silencios largos y días vacíos. A pesar de todo, nunca perdió por completo el sentido del humor. Incluso en momentos de profunda tristeza, encontraba una forma de reírse de sus propios dolores. En sus últimas entrevistas, parecía resignado, pero también lúcido sobre su propia trayectoria. Hablaba de la fama con gratitud, pero sin ilusiones, diciendo que el éxito es como un reflejo en un espejo, hermoso mientras dura, pero destinado a desaparecer. Antonio Espino fue un hombre que amó intensamente, sufrió en silencio y vivió rodeado de contradicciones. Un artista que hizo reír a México, pero que dentro de sí llevaba el peso de un alma que solo quería ser comprendida. Con el paso de los años, la risa que una vez fue un símbolo de alegría nacional comenzó a transformarse en un eco distante. En los años 60 y 70, Antonio Espino, el eterno Clavillazo, ya no despertaba las mismas risas que un día lo consagraron como icono del humor mexicano. El tiempo, implacable, trajo nuevas modas, rostros jóvenes y diferentes estilos de comedia, dejando atrás el tipo de humor inocente y espontáneo que había sido su tarjeta de presentación. La televisión comenzaba a dominar los hogares y sustituía el brillo del cine por las luces artificiales de los estudios. Los productores, siempre atentos a lo que vendía más, llegaron a considerarlo un artista del pasado, un recuerdo de una época que se desvanecía lentamente. Clavillazo, que siempre vivió del contacto directo con el público, sentía en la piel la frialdad de esta nueva fase. Intentó adaptarse, subiendo a los escenarios de cabarets y pequeños teatros, donde aún había espacio para su talento, pero las plateas ya no eran tan numerosas, y los aplausos sonaban más por respeto que por verdadera emoción. Cada actuación era una mezcla de nostalgia y resistencia, como si el comediante insistiera en mantener encendida la llama de una carrera que el destino insistía en apagar. La vida financiera comenzó a desmoronarse. Sin el mismo reconocimiento y con pocos contratos, se vio obligado a vender propiedades, ropa de escena y recuerdos acumulados a lo largo de los años. Muchos cuentan que, incluso en las dificultades, mantenía la generosidad y la sonrisa, como si el humor fuera su última forma de dignidad. Decía que la risa era el único bien que nadie podía quitarle. Sin embargo, detrás de escena, la realidad era otra. Sufría de problemas de salud y de una soledad creciente, agravada por un sentimiento de olvido e ingratitud. Las personas que antes lo rodeaban desaparecieron, y los colegas que compartieron con él los años de gloria seguían ocupados con sus propias carreras. Aún así, cuando alguien lo encontraba por las calles o en entrevistas esporádicas, Clavillazo mantenía viva la personalidad optimista, haciendo hincapié en repetir con ironía el lema que marcó su trayectoria: pura vida. Esta frase, que una vez simbolizó la alegría, llegó a tener un peso casi trágico, como si la dijera para convencerse a sí mismo de que todavía valía la pena seguir adelante. En casa, lejos del centro de atención, las noches se han vuelto largas y tranquilas. El artista que una vez hizo reír a las multitudes ahora estaba librando batallas con recuerdos y remordimientos. Era un hombre que, a pesar de haber dedicado su vida a difundir la alegría, se enfrentaba a sus propios demonios, la sensación de haber sido olvidado, el miedo a no ser recordado más, y el dolor de ver su arte ser tratado como algo anticuado. Aún así, nunca se entregó por completo.
Hasta el final, continuó escribiendo ideas de sketches y soñando con volver a los grandes escenarios. Decía a sus amigos más cercanos que el humor era como el aire, invisible, pero vital. La diferencia es que, para él, ese aire ya comenzaba a escasear. La salud debilitada limitaba sus apariciones, y el cuerpo cansado ya no acompañaba al espíritu que insistía en resistir. Murió sin grandes homenajes, casi en silencio, pero dejó un legado que el tiempo no pudo borrar por completo. Clavillazo representó un tipo de humor que nació de la sencillez y la ternura, un humor que no necesitaba malicia ni artificio para tocar el corazón del pueblo. E incluso cuando todo parecía desmoronarse, nunca dejó de creer que la risa era la prueba de que el alma todavía estaba viva. Su historia es un recordatorio de que los grandes artistas, por olvidadizos que parezcan, siguen vivos en la memoria colectiva, en las risas que resuenan de las películas antiguas y en las expresiones que el público repite sin saber de dónde vienen. Clavillazo partió discretamente, pero el eco de su pura vida sigue sonando como una lección de coraje y humanidad, la de aquellos que aprendieron a reír incluso cuando la vida insistía en hacerlo llorar. Antonio Espino y Mora, conocido eternamente como Clavillazo, terminó su viaje terrenal el 6 de noviembre de 1993, llevando consigo no solo una era de la comedia mexicana, sino también una historia marcada por glorias, desilusiones y silencios que aún hoy resuenan entre los admiradores de la vieja guardia. Su muerte, discreta y sin la fanfarria que merecía, estuvo acompañada de una profunda melancolía. Amigos cercanos informan que en los últimos días a menudo reflexionaba sobre la efímera de la fama y la ingratitud del medio artístico. Decía que la risa del público era el combustible que lo mantenía vivo, pero que, al apagar las luces, todo lo que quedaba era el vacío del recuerdo. Cuando se fue, muchos de los que un día lo habían olvidado se apresuraron a rendirle homenaje, tratando de reparar el abandono que lo rodeó durante décadas. Sin embargo, las palabras y los tributos sonaron tardíos, como si el reconocimiento no viniera por amor a su arte, sino por culpa. El tiempo, sin embargo, no borró por completo su presencia. Por el contrario, lo convirtió en un símbolo de resistencia, de un humor genuino y humano, nacido del dolor y la observación de la vida real. Hoy en día, los estudiosos del cine mexicano ven a Clavillazo como un caso emblemático del artista auténtico que fue tragado por un sistema impulsado por influencias e intereses ocultos. Muchos historiadores señalan que su exclusión gradual de los grandes estudios no fue una mera casualidad, sino una consecuencia directa de conflictos y decisiones políticas que privilegiaron nombres más poderosos. Aún así, su personaje sobrevivió, no solo en las películas, sino también en la memoria afectiva de generaciones que crecieron riéndose de su ingenuidad cautivadora y su eslogan inmortal, pura vida. Este lema, simple en apariencia, ha ganado con el tiempo un significado casi filosófico, como si resumiera toda su existencia: vivir con ligereza, incluso cuando todo lo que lo rodea pesa. La herencia de Clavillazo va más allá de las pantallas. Inspiró a comediantes, guionistas y artistas que encontraron en su trayectoria un espejo de las injusticias y las glorias del arte popular. Su figura se estudia hoy no solo como un icono cómico, sino también como un retrato humano de vulnerabilidad y resistencia. El público que lo redescubre en las grabaciones antiguas percibe algo que trasciende la risa, una mirada melancólica detrás de la máscara del payaso, una mirada que parecía llevar el peso del mundo. Quienes lo conocieron afirman que Antonio Espino nunca se separó por completo de Clavillazo. El personaje se convirtió en una extensión de su propia alma, un escudo contra el dolor y un refugio en las horas más oscuras. Las sombras que envuelven su trayectoria aún suscitan debates. Hay quienes dicen que fue borrado deliberadamente de la historia por manos poderosas, y otros afirman que fue víctima de sus propias heridas emocionales, de su temperamento impulsivo. La verdad, tal vez, radica en un punto intermedio, el de un hombre demasiado talentoso para encajar en un sistema que prefería controlar la espontaneidad. La cruel ironía es que, incluso siendo olvidado en vida, se volvió eterno en la muerte. Su legado atraviesa el tiempo como un recordatorio de lo trágica que puede ser la risa, y de cómo el verdadero arte a menudo nace del dolor. Clavillazo, el comediante que aprendió a reírse de su propia desgracia, se convirtió en mito. Su historia no es solo la de un artista,
sino la de un hombre que se negó a dejar que el sufrimiento definiera quién era. Al repetir su eslogan hasta los últimos días, no solo terminaría sus conciertos, sino que también afirmaría su filosofía de vida, la de que incluso cuando todo parece perdido, todavía queda la pureza de vivir. Y es por eso que, incluso décadas después de su partida, su eco sigue resonando en los viejos recuerdos y lienzos, el eco de un genio olvidado, un hombre que hizo reír al mundo mientras luchaba contra sus propias lágrimas y cuya verdad aún molesta, porque revela el lado más cruel de la fama y el más noble del alma humana.